Atento a lo que contaban, los observaba con el gesto en la mirada de quien siente una verdadera y profunda devoción por aquellos hombres recién llegados de más allá de la línea del horizonte. Los ojos inyectados en sangre, las manos cinceladas caprichosamente por el salitre y el rostro surcado a golpe de mar en latitudes por encima del paralelo 50 norte, les hacía parecer seres de otro mundo. Sus historias de olas gigantes agitadas por criaturas ocultas bajo la superficie de un mar espumoso, de vientos bramadores arrancando jarcias, vergas y masteleros, de barcos impotentes ante tanta furia, de náufragos, le transportaban a un mundo imaginario infinitamente más benigno que cualquier realidad vivida por aquellos titanes avejentados. Sus risas melladas y el apetito voraz por todo lo pecaminoso, sin duda los convertía en personajes de una atracción irresistible. Pero se decía que no eran de fiar, que sus blasfemias y su manera disipada de manejarse por la vida atentaban contra la moral de la comunidad y, sin embargo, todos esperaban verlos regresar. Ser el primero en dar la voz cuando a lo lejos se percibía la silueta del barco magullado tras meses de campaña te convertía en el emisario más esperado del pueblo. Con las bodegas llenas de la preciada carga, el bacalao que tanto se hacía esperar siempre, aquellos ángeles mundanos sin aura ni halo volvían una y otra vez, año tras año, como resucitados de un mundo lejano, inhóspito y cruel. Eran sus héroes, los de todos, y escuchando sus historias, solo deseaba algún día habitar junto a ellos el Olimpo de los marinos incorregibles. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy hablamos con alguien que vive intensamente todo lo que tenga que ver con barcos, la mar y navegar. Vive para todo ello y para alimentar con mucho contenido su canal en YouTube. De sus experiencias de navegación, de los barcos que más le gustan y también de trucos y consejos siempre útiles se nutre Mar Viviendo. Espontaneidad y conocimiento a partes iguales se dan cita en este canal que dirige Israel Eres. Con él charlamos en el Aruna para tener contenido también en nuestro canal recién estrenado y que podrás ver íntegramente la semana que viene si buscas en YouTube @asondemar el podcast. Hoy extractamos algunos minutos para que te hagas una idea de lo interesante que ha resultado la entrevista que hemos mantenido con Isra, que por cierto es de Gijón como yo. Pilar Pasanau ha cubierto la tercera etapa de la Mini Globe Race. Tras cruzar el Océano Índico de Fiji a Ciudad del Cabo a bordo del Peter Pank, la encontramos en Barcelona, donde pasa unos días con familiares y amigos a la espera de que se reanude la prueba para salir rumbo a la isla de Santa Elena, una de las escalas de la última etapa por el Océano Atlántico. Con ella analizamos cómo ha ido todo desde que saliera el pasado mes de julio de Fiji. Librería Robinson lo tiene todo preparado para que Papá Noel y los Reyes Magos se dejen caer por allí vestidos de calle en busca de los libros más demandados por los aficionados a la náutica y las historias de mar. Con Juan Melgar también nosotros buscamos alguno de los títulos más interesantes. La sección con nombre propio, que con mano firme gobierna Juan Meredith, dedica sus minutos a la figura de un regatista oceánico de primer orden como es Michel de Dejoux. Y con Roberto Bucetas sabremos algo más sobre el manejo del VHF, protocolos, llamadas de emergencia y esas cosas. Recuerda que estamos en YouTube, @asondemar el podcast. Comenzamos. Una vez más, el Aruna fue el lugar en el que grabamos la entrevista de este podcast, que, insistiendo en ello, es una entrevista que podrás escuchar en su totalidad la próxima semana en YouTube. Lo hicimos con Israel Eres, apasionado de la mar y navegante empedernido e incorregible. Su estilo directo y pasional le ha llevado a capitanear su propio canal con éxito notable. Seguro que lo conoces. Mar Viviendo es el lugar que buscas si quieres estar al corriente de la vida y milagros de un marino, de los pequeños trucos y consejos que pueden solucionar alguna de las papeletas que puedes encontrarte cuando tienes un barco, o si lo que buscas es inspiración para hacerte con tu propia embarcación. Más de 60 minutos de charla, de los cuales hemos extraído algunos para conocer, entre otras cosas, qué encuentra Israel Eres en la mar para conectarse a la vida con el entusiasmo con el que lo hace.
te digo una cosa, al final va a depender de lo que no te aburra. A mí lo que me pasó con la mar es algo muy curioso, y es que, por lo que fuere, es algo que no me aburre. O sea, quiero decir, no me aburre, siempre me lleva. Es como un destino fatal, ¿no? Ajá, Más sí. que nada. Y supongo que mucha gente se sentirá igual cuando miras a la mar. Cuando te vas a la playa y miras a la mar, enseguida sientes como que no perteneces para nada allí, pero de alguna forma perteneces allí. Y luego es un mundo tan grande, de tantos años de historia, tantos años de desarrollo, tanta ingeniería, tanta maravilla, que si te interesa, pues ahí tienes, ¿no? Para echar una vida, 2 vidas, 3 vidas, hacerte budista y reencarnarte, lo que quieras. No sé. Sí. Siempre vas a ser un ignorante. Encuentras en la mar todo aquello que buscabas, de alguna forma, ¿no? Bueno, de casualidad, el mismo día que yo me decido a buscar trabajo de marinero en un puerto, yo establezco un plan, ¿no? Digo, bueno, me hago marinero en un puerto, me hago colega, tengo buen toque para hacerme colega. Mis 5 primeros minutos son cojonudos si yo quiero, ¿no? Entonces, me hago colega de alguien que navegue y ya navego, ya aprendo así. Y fue lo que pensé y fue lo que hice, ¿vale? Pero en el camino, cuando empecé a ir a puertos, me encontré con una revista de estas que hacen para los puertos, Sí. ¿sabes? La revista esta que hace, pues no sé, el Ministerio de Agricultura y Pesca, no sé quién la era, pero de Capitanía Marítima. Y justo estaban el prólogo, la primera página de donde hablaba el editor o el redactor jefe, pues hablaba de Montessier. Así que cuando yo llegué a casa ya me puse a buscar, ya me fui a una librería náutica y me compré un libro de Montessier y me compré Un vagabundo en los mares del sur. Vamos a ver, soy una víctima más de ese individuo. Creo que todo el mundo que haya leído Un vagabundo en los mares del sur dice, mira, que le den por culo a Tosta. ¿Qué cojones estoy haciendo con mi vida? Yo quiero ¿qué? ¿No? Yo lo que quiero es esto, ¿no? Sí. Vamos, y más en la edad, ¿no? De 26, 25, 26 años tenía yo cuando leí ese libro. Entonces es un momento súper bueno para decir, ay, madre mía, esto es perfecto para mí, ¿no? Pero empiezas, como dices, con un plan bien trazado, ¿no? Porque te formas, es decir, consigues una serie de titulaciones y habilitaciones en el ámbito de la pesca. Sobre ya, todo, no fue tanto así, duro. Eso fue más tarde. Más tarde. Yo primero empiezo, pues como decíamos, Montessier, acércate a un puerto, pregunta a un tío que tenga un barco, que si te lleva. Es la forma más normal de empezar. De hecho, hoy en día, que a mí me llama gente para comprar un barco, ¿no? ¿Cuántas veces me han llamado gente? Y los que estén viendo esto, pues a lo mejor alguno es uno de esos, ¿no? Alguno te ha llamado, sí. Y dice, quiero comprarme un barco. Digo, no, tú no te vas a comprar ningún barco. Tú te vas a meter en este grupo de Telegram que montamos para que la gente navegue, vas a conocer a alguien, o si vives por aquí cerca yo te presento a alguien, o te paso un teléfono, un contacto, vas a navegar con esa persona y cuando veas si te gusta esto, entonces me vuelves a llamar para comprarte un barco. Porque ahora mismo tu criterio para comprar un barco y el de una rana son exactamente el mismo, ninguno. Ya. Con lo cual no te Eso puedo se llama ayudar. Sí. Se llama honestidad. Mira, cuando vivía con Tere el año pasado, ella me oía, ¿no? A veces hablar por teléfono. Y cuando colgaba, me decía ella, pero ¿cómo es tan hijo puta? Digo yo, pero ¿por qué? Y decía, me miraba con una cara y decía ella, estás destrozando sus sueños. Digo yo, no te equivoques, estoy luchando porque su vida no se convierta en una pesadilla. ¿Sí? Porque el que ha tenido un barco sabe lo que hay con el barquito, y el barquito como se te atraviese. ¿Tú oíste hablar del pato del Puentín? ¿Tú acuerdas del Puentín? ¿El Cuentín? ¿Qué Cuentín? El bar El Puentín, donde el grupo. Ah, el Puentín, te estaba entendiendo el Cuentín. Sí, hombre, el Puentín, claro. No comí yo huevos cocidos ahí, en el Puentín. Sí, sigue abierto eso, ¿no? Pero acuérdame. No, ya no está, ya no, desapareció ya. Allí, donde el Pires, el Puentín. Una pena, sí. Y entonces había un pato con un corcho de sidra, ¿te acuerdas? Que era un muro y estaba el río abajo. Estaba el río, estaba con el corcho atravesado, el pato así, ¿no? Y entonces es lo que te pasa con un barco, que se te puede quedar como el corcho al pato del Puentín, atravesado. Sí.
Y te vas a tomar por culo, porque pasta que metas, la pasta está perdida, pero aparte te obliga a meter más pasta, te obliga a tener conflictos familiares si una cosa no está clara. Es tela lo del barco, es una responsabilidad. Desde luego, mira, a veces se dice... A alguien a que compre un barco, pues lo intento desde aplicar mi experiencia, que es lo que te confiere al final la sabiduría, el conocimiento solo hay una forma, vivirlo. Sí, está claro. Y entonces intento que todo eso se convierta en que las experiencias de compra donde yo participe sea una buena experiencia. No una puta mierda y un desastre. Como vemos, por suerte o por desgracia, a diario, ¿eh? A diario, de todos los barcos que se compran, se cuentan con la mano la gente que puede decir acerté o estoy contento. A nadie le gusta pasar un temporal, Irra, pero como ocurre tantas veces en la vida, a veces hay que correr uno, ¿no? Para saber de qué se es capaz. ¿Eres de esa opinión o cuantos menos temporales? No, estoy totalmente en desacuerdo. De hecho, cada vez que oigo a alguien, que leo, la típica frase que se pone mucho en los posts y tal de, ¿cómo es? Una mar tranquila, una mar tranquila nunca hizo un buen marinero. Sí. Siempre pienso que es una puta mierda, o sea, que debería estar prohibido poner eso. Ajá. Porque es una falacia como la copa de un pino. No hay mayor falacia que esa. Eso es una estupidez. Y los que me estéis viendo, que sepáis que opino que es una estupidez, no lo digáis, por favor. Pues si lo decís delante de mí, la tenemos. Estoy en el mismo bar o lo que sea, la tenemos. Cancelado. Ya estás cancelado. Cancelado. No, en mi canal, si se le ocurre, vamos, lo oculto inmediatamente. Eso ni vamos. No se le ocurre a nadie en mi canal decir eso. No, ¿por qué? Te explico. Mira, yo hacía surf, ¿vale? De crío. Sí. Ya lo expliqué muchas veces. En la playa de Gijón. En las playas las olas vienen desordenadas. Porque las sandbar, ¿no? Los bultos de arena, que es con lo que se encuentra la ola cuando sube y baja y se encuentra con un bulto y se crece y se parte y se hace un pico, que básicamente es cómo funciona, cambian. Entonces cada una barra entera, tienes que pasar esa barra y llegar al calamar que decimos detrás de la primera barra, donde rompe la ola, y luego hay competencia y cuando empiezas es muy difícil. Me fui una semana a Tapia de Casariego. En Tapia de Casariego se dan unas condiciones que en baja mar sale una izquierda, que era perfecto para mí, porque yo llevo el pie de izquierdo atrás, con lo cual voy de frente a una ola que rompe hacia la izquierda. ¿Sabes? La roca es una derecha. Sí. La roca es una derecha, por lo contrario. Pero imagínate una ola como la roca. Siempre hay una roca ahí, entonces la ola va a salir y va a ser continua, va a ser una ola que puedes surfear en ella. El caso es que en esas condiciones perfectas aprendí más en una semana que en 6 meses en la puta playa de Gijón. De tal forma que, volviendo a tu pregunta, ¿tengo que encontrarme un temporal con alguien que no tiene ni puta idea en un barco que desconozco? No, es una temeridad y una estupidez. Tienes que aprender. Yo me metí en pesca, joder, precisamente porque me encontré 3 o 4, en uno de ellos estuve 16 horas. Estaba viendo Sawyer ya, ¿vale? Sí. Ya estaba viendo luces en Sawyer. Y íbamos, en realidad queríamos ir para Alcudia. O sea, íbamos más al norte. Pero se levantó un temporal fuerte, era verano y casi acaba un gran día. 16 horas a la rueda, atado a la rueda, con toda la gente metida dentro del barco, sin tener ni puta idea, y sin poder hacer nada más que correr el temporal y mantener la popa más o menos recta para que no me guiñara mucho el barco. No entiendo la necesidad de pasar por eso. Ya. No la entiendo. Después de eso fue cuando me metí en pesca y luego en el barco de pesca yo le pedí por favor a mi capitán que me sacara un día que salimos, que no pudimos recoger los tendidos porque era un fuerza 8, temporal de levante, y no tenía fuerza el barco, era un barco de 14 metros. No tenía fuerza para mantenerse a la mar y además utilizar el molinete para subir la red. Pero a un temporal, como a todo en la vida, hay que ir con unas mínimas garantías de éxito. Porque si no, no eres un aventurero, eres un aventurillas, eres un retrasado.
lo siento mucho. Pero Sí, y sí. ya si pones en juego vidas, entonces ya eres retrasado, pero peligroso. Peligroso. Ojo. En algún momento te oí decir que para ti no existen los barcos buenos ni malos. ¿A qué te No refieres existen. cuando Es dices que este no tipo de existen. cosas? Es que no existen. No Ya. existen. No existen porque no tiene ningún sentido. Porque tú imagínate, ¿no? Vuelvo al mismo. ¿Para qué es el barco? Para hacer algo. Entonces, en el momento que está construido para hacer algo y tú quieres hacer otra cosa, ¿ese barco para ti es bueno o malo? Es malo. Y entonces si yo voy al astillero y le digo, oye, menuda barco de mierda que hiciste, se reirán de mí y dirán, mira el retrasado mental este. ¿Qué está diciendo? Sí, sí. No, Una cosa macho, es que pero nos adapta a tus necesidades y otra cosa que el barco sea bueno o malo, ¿no? es que eso de bueno o malo, en Ujú. general, no deja de ser un discurso infantil. Es algo bueno para los niños pequeños, para no caca, pero una persona adulta no puede moverse en esos términos. Tienes que haber trascendido de alguna forma y tener suficiente información para entender que llueve y, joder, si quieres ir a la playa es una putada, pero si tienes un huerto es de puta madre. No hay bueno y malo. Hay posiciones en la vida. Con respecto a Sí, los sí. barcos, después sí podemos entrar a hablar de calidades de fabricación, ¿vale? Entonces podríamos comparar y dices tú, ¿este barco tiene más calidad que este? Desde luego que sí. Pero eso no es bueno y malo. Eso Ya, a los 50 años, no puedes quedarte ahí. ya, Para ya. mí no, vamos, me parece ridículo. Simplemente. Hasta este momento, ¿cuántos barcos has conocido, Isra? No ¿Y lo hay sé. alguno que te haya marcado especialmente, que te hayas dicho tú, "Jo, este barco Hombre, es vamos a ver, para buah, mí, una a pasada"? día de hoy, yo creo que, aparte cuando lo vi, ya supe que iba a tener difícil. Es como cuando ves al amor de tu vida y dices tú, hostia, ¿y ahora cómo Sí. me vuelvo a enamorar, no? Ujú. Para mí el Sajita, el García Oxygen, que luego hablé con un hombre que me decía que no sé qué, pero bueno, yo vi los papeles, los papeles firmados y tal. Bueno, a mí ese barco me parece el barco perfecto. Sería el barco que yo tendría, el Sajita, que es un García Oxygen 43 y que desde el punto de que está hecho de acero naval, Kia semicorrida, es que está todo tan protegido, vas tan a gusto en ese barco. Y luego las formas que tiene, los espacios, cómo están pensados. En el cockpit entras directamente a una especie de cockpit interno donde tienes la mesa de cartas y un despacho, ¿no? Ya esa área ya es el capitán. Y luego tienes toda la parte de adelante del salón y los camarotes con una entrada para ellos por arriba. Ujú. Cúter. O sea, 13 concebido metros, como los barcos de antes, ¿no? 13 metros, que es como una eslora lo suficientemente bueno para cualquier tipo de ola, la verdad, ¿no? Y una buena velocidad. Y no tan grande como para que te tengas que suicidar o sea un barco para millonarios, ¿no? O Ya, ya. sea, yo creo que sí, el Sajita hasta ahora es el barco que más me ha gustado. El Caribbean 40, diseño Van de Stad, el Marisa, me parece también un barcazo a menor escala, ¿no? Y a lo mejor, si quieres, incluso más elegante la línea por ser Van de Stad y Sí. un barcazo. Pero vamos, a mí me gusta, en mi idea de navegar y eventualmente poder estar expuesto a cualquier tipo de incidencia, ¿no? Llámese no tener dinero, llámese una guerra, llámese lo que fuere, y que pueda sobrevivir, a mí dame el barco de acero. También, Isra, aparte de tu trabajo, es el de ayudar en el mantenimiento, la reparación, ¿no? Y la mejora de los barcos. Con la experiencia que tienes, ¿tú qué opinas? ¿En un barco las cosas se estropean siempre en el peor momento o eso sucede porque no tiene el mantenimiento correcto que debería tener esos barcos? Mira, Porque las cosas rompen siempre en el peor momento, cuando menos lo esperas y por supuesto lo deseas, claro. ya, pero es que vamos a ver, eso del peor momento es muy relativo, porque el peor momento igual es porque se te rompió, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces,
Entonces, ¿qué fue antes? El huevo o la gallina, ¿entiendes? ¿Qué ocurre? Las cosas se rompen cuando las usas. Por lo general. A veces se rompen sin usarlas, pero lo normal es cuando las usas. Si tú tienes un barco con la jarcia vieja, con el timón sin cambiar casquillos desde que lo compraste. Hoy estuve hablando de la junta del Saildrift sin cambiar. Una chica tiene un barco de 20 años, habla con el mecánico, quiero cambiar esto. Y el mecánico le dice, bueno, no está entrando agua, así que está bien. Y atiende, mi traducción simultánea de no está entrando agua, está bien. ¿Sabes cuál es mi traducción de lo que quería decir ese señor? No tengo ni puta idea de hacer esto, así que esto va a quedar así. Mientras tire, ¿verdad? Lo que pasa es que esto no mientras tire, pero que tú no sabes cambiarlo. Entonces, la honestidad de ese tipo debe recaer en decir, oye, esto mejor que te lo hagan otros, que fue lo que yo le dije a la tía, ¿no? A lo que voy. Que si tienes el barco hecho una puta mierda y te entran 15 nudos, y tienes todo el trapo arriba y tienes una trasluchada involuntaria, vas a partir algo seguro. Seguro. 15. Ya. De verdad, 15 de verdad. Entonces, pues claro, luego está el temporal, cogí un temporal y tú mirando el parte y dije, joder, ¿pero dónde estabas? En la India, hijo puta. Camachicha. No, los temporales que nosotros creamos, ¿no? Por no saber navegar, ir en contra de la mar o cosas de estas, ¿no? Sí. Hay mucho de eso también. Pero si le unes que no sabes manejar el barco a que lo tienes hecho una puta mierda, el desastre está asegurado. Entonces, es que se rompe en el peor momento. No, en cualquier momento se iba a romper y en cualquier momento que se rompiese iba a ser el peor momento. A eso me refiero. Está claro. Los barcos son un elemento de lujo al momento que tú no utilizas el barco, ni como casa, ni como generador de ingresos, es un elemento de lujo. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Y, bueno, pero no es de lujo porque el barco está hecho una mierda. Estará hecho una mierda, pero un abrigo de visón es de lujo, esté hecho una mierda o no esté hecho una mierda, porque tú puedes vivir sin un abrigo de visón. Igual que puedes vivir sin un barco, con lo cual, si tienes un barco, tienes un elemento de lujo. Ahora bien, este elemento de lujo, al contrario que el abrigo de visón, tiene un mantenimiento muy caro, muy costoso, porque se encuentra, tú imagínate que tiras el abrigo de visón al muelle, ¿cómo te lo encuentras todas las semanas? Cada semana vas a verlo. ¿Cómo está el abrigo? Dura 2 o 3 semanas. Dura 2 o 3 semanas. Tu barco tiene 40 años. Coño, tú imagínate el mantenimiento que requiere, ¿no? Sí. Y todo eso tienes que tenerlo en cuenta antes de comprarte un barco, porque es a lo que vas, es tu futuro. No hay otro futuro. Bueno, pues ya sabes, comprar un barco es algo muy serio. Palabra de Israel Eres, creador del canal Mar Viviendo, navegante y buen conocedor de los entresijos del ámbito náutico, de la compraventa de barcos y de por qué a veces astilleros y varaderos no responden a las expectativas que algunos de sus clientes depositan en sus servicios. Una entrevista interesante, intensa y en ocasiones polémica que no te dejará indiferente. No te la pierdas completa la próxima semana en nuestro canal de YouTube y mantente atento a nuestras redes para conocer el momento de su publicación. Seguimos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. We've got it nice and warm. In here you find both young and old, seeking shelter from the storm. It's the spirit of the season to open up the door. It's the spirit of the season to give them love some more. It's the spirit of the season to lend a helping hand. It's the spirit of Christmas season. Let's spread it across the land. Fiji, Ciudad del Cabo.
10.000 millas de navegación por el Océano Índico con escalas en Darwin, Isla Cocos, Mauricio y Durban en barcos que no llegan a los 6 metros de eslora y construido alguno de ellos por los propios regatistas para cubrir una regata de vuelta al mundo, la Mini Globe Race. De todos los navegantes participantes, solo 2 mujeres compiten en esta regata y destaco lo de las mujeres porque una de ellas es nuestra regatista favorita en esta prueba. No es otra que Pilar Pasanau, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, gracias. Te encontramos en Barcelona disfrutando de unos días junto a la familia próximas ya a las fiestas navideñas. ¿Hasta cuándo tienes el permiso de la organización para estar en España? Tengo permiso hasta el día 22. El 22 debo estar en Cape Town para hacer el recuento de barco, de la lista de seguridad y todo lo que se hace falta para seguir con la regata. Bueno, pues muy bien, reencontrándote entonces con familia y amigos. Eso siempre es de agradecer. Hacía un año ya que no veía a mi gente. Fíjate, un año, que se dice pronto. Sí. Bueno, pues la mayor parte del tiempo de esta regata, digamos que la estás pasando entre los primeros clasificados, ¿no? ¿Te sientes cómoda en la Mini Globe Race? Bueno, a ver, me siento cómoda en la regata. En el barco todavía no me acabo de sentir cómoda. Vaya. Me sigue costando dormir, la verdad. Uh-huh. Pero en la regata sí. De hecho, ya no es que tenga ganas de volver, pero estoy bien de energía como para volver a la Ciudad del Cabo y hacer la 4ª y la 5ª etapa y acabar la regata. Genial. El pasado 26 de julio iniciabais la 3ª etapa de esta Mini Globe Race y hace tan solo unos días que se ha completado la arribada de barcos a Ciudad del Cabo. ¿Recuerdas cómo fue la salida? Porque la primera noche, y por las noticias que tengo, fue movidita, ¿no? ¿La salida de la 3ª etapa? Sí. ¿O la salida desde Mauricio? La 3ª etapa desde Fiji. Vale, la 3ª etapa desde Fiji, sí, fue muy movida. Al principio no había viento, Sí. Luego empezó a haber viento y la mar se cruzó. El Índico, esa parte todavía era el Pacífico, Sí. pero con las corrientes la mar se vuelve muy rara, cuesta mucho de definirla. Y la verdad es que, bueno, la primera noche no fue fácil para mí, nada fácil. Ya. Oye, en situaciones, ahora que hablas del viento y las corrientes, en situaciones de fuerza 6-7 con mar formada, por ejemplo, y viento racheado, ¿cómo se comporta el piloto de viento? Bueno, a ver, Sí. lo que más le cuesta al piloto de viento es la ola. Ujú. Porque el viento le da una orden al piloto y el barco responde también en función de la ola. A veces es un barco tan pequeño que cualquier pequeña ola que lo coja, pues hace que el gobierno no sea nada fácil. Así que este barco con mucho viento y mucha mar o con muy poco viento, el piloto de viento prácticamente no sirve y hay que navegar bastante más tiempo a mano. Si Vale. quieres que el barco corra y estar delante, hay que dar más de ti. Ya. No vale solo los pilotos. Ujú. Oye, de todas las etapas que han formado parte de este cruce del Índico, ¿hubo alguna especialmente exigente técnicamente que recuerdes? Yo recuerdo que la más dura fue cuando salimos del norte de Australia y nos fuimos hasta Cocos Island, Sí. que está a la altura del mar de Timor, bueno, un poquito más para el oeste, Sí. pero pasado el mar de Timor, y la verdad es que fue esta navegación, sobre todo el final, los últimos días llegando a Cocos Island, fue horrible, porque teníamos una gran mar de fondo del sur, que venía de las depresiones que pasan por los 40 grados sur de latitud, más la mar de viento, que encima el viento cambiaba de dirección, iba rolando y era una mar muy complicada. El barco daba golpes, me refiero a que daba saltos, y yo dentro del barco tenía que atarme porque me caía de barlovento a sotavento. Y algún golpe me he dado y los que iban delante también. Luego lo hablamos y yo creo que fue la parte más dura de soportar dentro del barco, sí. Ya, porque el barco estaría recibiendo pantocazos continuos prácticamente, ¿no? Pero no solo los pantocazos, porque tú puedes navegar con pantocazos, pero cuando tienes una mar por el través, que es lo que pasa en el Índico, Ya. los pantocazos más la mar del través hacen que el palo del barco no es que entre en el agua,
pero se inclina bastante, se escuela bastante y encima ves como el agua te entra por la borda, por sotavento, o las placas solares entran en el agua, la botavara está siempre en el agua, el tangón pues también, y estás como diciendo, bueno, espero que todo esto aguante, porque como no aguante se me acaba la regata aquí. Claro. Pues fíjate, yo pensaba que iba a ser la etapa final una de las más complicadas, la de Durban a Ciudad del Cabo, porque ¿cómo la afrontaste en un tramo donde Cabo de Buena Esperanza y la corriente de las agujas se dice que obligan, ¿no?, a optar por navegar próximo a costa o abrirse al sur para aprovechar esta corriente? ¿Tú cómo hiciste? En esta etapa teníamos 16 días de seguridad, Sí. Es decir, tienes 16 días que los puedes usar para pararte en el puerto que tú quieras y ir gastando en función de la meteorología, que es lo que hicimos la gran mayoría. Hicimos tramos muy pequeños, no sé si me seguisteis, hicimos 3 tramos pequeñitos de Sí. navegación, de 2 días o 2 y pico como el más largo, con la intención de no encontrarnos nunca con las bajas presiones que te vienen del oeste o del sudoeste, y la corriente que va en esta dirección, en dirección hacia el sudoeste, hacen que puedas encontrar mar bastante brava, bastante grande, de más de 4 metros, y vas muy confusa, muy complicada, que todo el mundo nos decía, con estos barcos no os metáis en las corrientes cuando hay las borrascas, tampoco te has de meter con barcos normales, Sí. pero me refiero que sería un poco loco hacer eso. Ya. Y íbamos tan avisados y queremos ir tan prudentes que lo que hacíamos era navegar en tramos cortitos y luego asegurarnos la siguiente ventana para hacer otro tramo más. Sí. Sí, es cierto que saliendo de Durban todavía parasteis 2 veces más, ¿no?, antes de llegar a Ciudad del Cabo. En East London y en Mossel Bay, sí. Sí. Lo bueno de todo, Jorge, ¿sabes qué es? Que como en Sudáfrica, cuando entras, haces un plan de ruta o un plan de viaje y vas comunicándote en cada puerto que paras. Entonces, cuando llegamos, la gente ya sabe que llegamos al siguiente puerto. Claro. Porque, por ejemplo, salgo de Durban y digo, bueno, me voy a ir a East London porque la ventana me da solo para 2 días y medio y tardaré en llegar 2 días. Aprovecho, navego, llego, y cuando llego, bueno, nos están esperando, tenemos esto preparado para vosotros, y es impresionante. Cómo se vuelca la gente en los navegantes, es impresionante, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Oye, el Índico en general es un océano con sus peculiaridades, Pilar, con el continente al norte y la Antártida al sur. ¿Os afecta el particular régimen de vientos y corrientes que se dan en los modelos globales, podríamos decir? ¿O estáis Sí. más condicionados por las situaciones locales que encontráis entre islas, archipiélagos y demás? Yo creo que ambas cosas se mezclan y por tanto es tan complicado el Índico en sí. Las corrientes no es que sean estáticas, tienen algo de dinamismo. Me refiero tanto en en intensidad de corriente o de fuerza de corriente como de posición. Sí. Lo que pasa es que es muy difícil cuando te encuentras con una corriente en contra, escaparte de ella. O cuando te encuentras con corriente en contra y no hay viento, evidentemente te gana la corriente encima del viento. Luego tienes esta mar del sur que siempre te viene provocada por las bajas presiones que van navegando o pasando por los 40, de altitud de 40 grados sur, Sí. y hace que tengas siempre esta mar del sur que no hay manera de quitarla. Yo nunca he visto el Índico totalmente plano como he visto el Atlántico o como he visto el Pacífico. Eso yo nunca lo he encontrado. Y la mar allí es una mar grande, brava. El azul del mar es un azul muy intenso, muy oscuro. Y la verdad es que yo cuando llegué a la altura no del Cabo de las Agullas, sino con el Cabo de Buena Esperanza, y lo pasé, me entró de golpe 40 nudos y no estaba previsto, ¿no? En ningún sitio parecía eso. Ya. Y cuando intenté entrar también en el puerto de Cape Town, tenía 35 nudos y no pude entrar. Me tuve que ir afuera a buscarme la vida hasta el día siguiente poder entrar. Caray. Bueno, alguno de tus compañeros llegó a quedarse durante algunos días sin acceso a la información meteorológica. Vosotros, que os pasáis prácticamente, ¿no?, el día leyendo modelos, buscando el camino más adecuado, por decirlo de alguna manera, ¿qué hacer cuando uno se queda sin información de este tipo tan importante, que es vital para vosotros? Sí.
es totalmente vital, porque entonces te quedas a merced de las corrientes, de la mar y del viento, Ya. y en un barco tan pequeñito lo acusas muchísimo. El barco no tiene gobierno, te lleva, no sabes por qué se te lleva, y estás encima de una corriente que te va en contra. Y además, aunque tengas viento, tú notas que parece que el barco vaya como frenado. Piensas, con este viento yo debería ir a, pues quizá 5 nudos y medio o 6, y vas a 4 o 3, son las corrientes que te vienen en contra. Simplemente moviendo un poco la caña, por eso digo que es muy importante en estas situaciones llevar más la caña que el piloto de viento o el piloto eléctrico. Lo que permite llevar la caña es sentir ese momento en que la corriente te lleva o te ayuda un poquito más y dedicarte a ir a ese rumbo. Ya. Ujú. ¿Llevas diario de a bordo, Pilar? Más allá de los requisitos que exige la organización de reportar posicionamiento o el obligatorio seguimiento satelital, ¿tú llevas diario? Sí, es obligatorio llevar el diario de a También. bordo, sí. Ujú. Vale. ¿Cuál es, mejor dicho, cuándo es la salida para encarar el océano Atlántico? La siguiente salida de la cuarta etapa está prevista para el 28 de diciembre, que cae en domingo, creo. Que cae en domingo, sí. Sí, este año cae en domingo, sí. Bueno, pues nada, ¿con qué expectativas llegas a esta ¿Con última qué etapa? expectativas? Sí. Bueno, de momento me he mantenido, a pesar del Índico fue muy complicado y pasé momentos durillos. Ujú. Reconozco que hubo momentos que yo estaba como perdida, Sí, no sabía qué hacer con las corrientes en contra, sin viento. Bueno, la verdad es que pensaba que perdería plazas, pero de momento mantengo mi cuarta plaza qué bien. y mi intención en la general, me refiero. En esta tercera etapa he quedado cuarta, pero Ujú. en la general sigo cuarta. Mi intención es, en lo posible, pues mantenerme cuarta hasta que llegue a Antigua, al acabar la regata. Bueno, Pilar, pues nada, nuestros deseos de que coseches el mayor de los éxitos. De momento en una cuarta Gracias, posición no es mala cosa, no es mala cosa. Sí, no, yo estoy contenta, la verdad. Claro que sí, porque es la manera de premiar el esfuerzo, ¿no? Que uno está haciendo a todos los niveles, Sí. a todos los niveles. El Sí, esfuerzo sí. personal, ya nos has dicho que has estado un año sin ver a tus amigos y a tu familia. El esfuerzo económico, que también lo hay. Y por supuesto, el esfuerzo inherente, ¿no? A una regata de estas características. Sí. Así que lo dicho, enhorabuena por el papel que Sí. estás haciendo. Jorge, gracias. Y antes de que cierres, Sí. antes de que acabemos, me gustaría agradecer a todo, bueno, al grupo de Aratic Yoga y Asociación Pánica, en el que yo voy aquí en Barcelona, Sí. por la aportación que me hacen mensual, y también a Rental FCI, que también me ayuda económicamente, y a todas esas personas que a nivel personal me están aportando, ya sea a través del Bizum o a través del crowdfunding, o simplemente pues pensando en mí y apoyándome. Pues la verdad es que estoy muy agradecida y nada, que les deseo que pasen unas felices Navidades, que les vaya a todos muy bien, y yo me lo estoy pasando muy bien, y la verdad es que espero que estén navegando también conmigo y también se le pasen tan bien como yo. Bueno, pues desde aquí también hacemos extensiva estas felicitaciones a todas estas personas, estamentos, instituciones y empresas que te apoyan y desde luego a ti también. Así que enhorabuena, como decimos, por el papel que estás haciendo. Sigue disfrutando y cuídate mucho, Pilar. Un abrazo. Gracias, un abrazo. ¿Te gusta salir de la rutina aprendiendo a navegar? ¿Has pensado en hacerlo por el Cantábrico, la costa atlántica de Francia y el sur de Irlanda o Reino Unido? Náutica Puerto Gris te lo pone fácil. Suelta amarras y disfruta con nosotros tu charter por enclaves náuticos con siglos de tradición marinera. También puedes sacar tu título Somos Escuela Homologada. Travesías y expediciones a los lugares más cautivadores del norte de Europa, mientras aprendes o perfeccionas tus conocimientos. Traslados y asesoramiento náutico. Náutica Puerto Gris, desde Santander. De navegantes para navegantes. El Mediterráneo es ese mar de mares que incluso a los que somos del Cantábrico nos atrae irresistiblemente. Pero en las fechas en las que estamos también apetece mirar al norte. De momento ponemos la proa a Inglaterra, norte de Francia y también el Camino de Santiago. No lo vamos a hacer solos, lo haremos en compañía de profesionales, de auténticos marinos, los que forman parte de Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito. Con uno de ellos hablamos los próximos minutos. Javier Manso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Jorge, aquí de nuevo. Oye, ¿Qué tal? bien. Yo no sé dónde te cogemos ahora, pero eso suena muy a barco, no sé. En movimiento siempre. Muy bien. Javi, los barcos de Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito entendemos que están en perfecto estado de revista para volver a surcar las aguas del Golfo de Vizcaya rumbo norte, ¿no? Sí, totalmente. Este invierno, ya desde la parte final del otoño, hemos empezado a preparar los barcos, está todo revisado, está todo cambiado, está todo preparado para la nueva temporada 2026, que ya empieza ahora ya en enero. Sí. Y nada, está todo ya organizado y preparado para que empecemos a navegar. Bueno, ¿de qué travesías estamos hablando? Cuéntanos. Pues mira, pues en el norte, en el mar Cantábrico, ofreceremos travesías este año. En vez de a Dublín, iremos a Londres. Sí. Haremos una navegación de altura, semicostera, tocando Francia, cruzando el Canal de la Mancha y subiendo por el Támesis hacia arriba hasta llegar a Londres y poder dormir ahí amarrados, que es un acontecimiento, bueno, muy bonito. Y nada, volver a bajar el Támesis de vuelta por la costa hasta luego dar el salto ya a Santander. Tendremos también, por supuesto, el viaje que nos solicitan todos los años, y este año ya se ha llenado una travesía. Probablemente lanzaremos una segunda, una tercera a La Rochelle. Qué bien. Que ese es un viaje de 5 días de vuelta desde Santander a La Rochelle, precioso. Y haremos también el Camino de Santiago. Ya sacaremos la segunda edición para este 2026, porque también el primero ya lo tenemos lleno. Se hará la ruta jacobea desde Santander hasta Coruña o hasta Viveiro, y haciendo el último tramo del Camino de Santiago caminando por tierra con actividades más turísticas, y luego volviendo a vela de vuelta hasta Santander. Y esto sería un poco lo que hay en el norte. Sí. Y luego pasaríamos al Mediterráneo, a las Baleares en concreto, que lanzaremos una travesía que va a ser una circunnavegación a todas las Islas Baleares, seguramente junto con Tomás Ruiz, igual que la expedición de Grecia. Haremos unos pequeños días en flota y luego sacaremos probablemente otra travesía a Cerdeña, desde Menorca a Cerdeña, unos días en Cerdeña y vuelta. Qué bueno. Así que de momento es el planning, habrá que hacer adaptaciones seguramente, igual alguno no sale, igual salen dos del mismo, pero bueno, ya estamos con las agendas abiertas, el teléfono operativo y ya se está empezando a mover un poco ya la temporada. Sí, estamos hablando además, Javi, de travesías de formación para iniciados y de perfeccionamiento para quienes ya tienen alguna experiencia, ¿no? Sí, es un mix variado entre travesías que implican altura, que implican conceptos de navegación ya más concretos, y bueno, son travesías que al final están diseñadas para ayudar a la gente que ya le gusta navegar a que lleve su nivel de navegación un poquito más allá. Y luego hay otras travesías que son más organizadas para navegar, pero con un fin más lúdico, como igual pueden ser las de las travesías de las Baleares. Pues bueno, pues más a la persona que le guste navegar, que le apetezca apuntarse y que, bueno, pues pasar unos días de relax, ¿no? Disfrutando del sol, el calor y la buena compañía. Entonces, mezclando un poquito el ámbito académico con el disfrute, yo creo que es donde encontramos ahí el punto dulce de la cuestión. Y nada, esperamos que la gente que se anime, pues que lo disfrute mucho, que nosotros nos lo pasamos pipa haciendo nuestro trabajo y nada más. Pues muy bien, si quieres navegar, y ahora me dirijo a los oyentes, el que quiera navegar por aguas del Golfo de Vizcaya y disfrutar de lo que supone hacerlo por el norte de Francia, llegar hasta Londres y también, por supuesto, hacerlo en las Islas Baleares, pues este es el momento, ¿no? Hay que ponerse en contacto con los profesionales de Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito. Con Javier Manso hemos hablado estos minutos. Javi, muchas gracias por la compañía. Nos apuntamos. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Jorge. Venga, un abrazo. Hasta luego. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito. Experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos. Nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito. Profesionalidad, experiencia y ganas de compartir.
Buscamos el libro que pueda alegrarnos estas Navidades. Para ello recurrimos a Librería Robinson, donde encontraremos todos los títulos náuticos. Desde libros clásicos a las últimas novedades en sus estantes. Seguro que en estos momentos está el libro que deseamos o, como es el caso de hoy, que necesitamos. Un manual ilustrado que puede ayudarnos en las maniobras de puerto y fondeo, además de los diversos trabajos con cabos que tengamos que hacer. Así que de eso vamos a hablar, de este manual ilustrado, en los próximos minutos, con Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Pues estupendamente, a tope con la época prenavideña. Nos lo imaginamos. Sí, no paramos. Nos lo imaginamos, esa es buena cosa. Oye, bueno, sí. Juan, además Editorial Tutor lo ha vuelto a hacer. Ahora, y como novedad editorial, guía ilustrada de maniobras de puerto y de fondeo y trabajos con cabos. Un compendio de cómo llevar a cabo maniobras que a veces se nos pueden atravesar un poquito, ¿no? Pues mira, son cosas absolutamente fundamentales en un barco. O sea, los nudos obviamente son esenciales, como bien sabemos todos. Sí. Y luego las maniobras del puerto y el fondeo son tres cosas sin las cuales pues no puede uno hacerse cargo de un barco, no puede uno navegar. Vamos, para ser un patrón y no fracasar en el intento, estas tres cosas son esenciales. Sí. Vamos, son el día a día y hay que dominarlas fenomenal. Y además, sobre todo, es lo que más, quizá a los que se lleven menos tiempo navegando, ¿no? A los que estén empezando o se hayan convertido en armadores recientemente y estén lanzándose a esta aventura. Sí. Pues todas estas cosas es un poco lo que más cuesta, ¿no? Porque si el mar está tranquilo y uno va por el agua y esto, pues muchas veces, más allá de ir mirando, no suele tener mucha dificultad, pero es ese momento de atracar, de fondear, donde se genera la tensión, donde de repente ves a cual lado y los gritos te dejan sordo, aunque esté a 50 metros los que se están dando entre los otros tripulantes, pues... Sí. Pues para minimizar esos gritos y ese estrés viene este libro a ayudar, la verdad. Uh-huh. ¿Y cómo se estructura el libro? Porque, como decimos, estamos hablando de una guía ilustrada que tendrá mucho dibujo y que, como está hablando de tres cosas, digamos, no diferentes, porque son complementarias, pero sí que, por un lado, maniobras de puerto, otras maniobras de fondeo y los trabajos con cabos, no sé cuál es la estructura del libro que podemos encontrar en sus páginas. El libro empieza con los nudos. Sí. No solo nudos, o sea, aparte de pues lo típico, pues unos esquemas de cosas muy, muy básicas, pues un nudo llano, un nudo de tope, unas de guía, etcétera. Uh-huh. También un poco cómo manejar los cabos, pues cómo adujarlos bien, como pues todo ese tipo de cosas, cómo amarrar bien a una cornamusa un cabo, una deriza, o por ejemplo, o una amarra, para hacerlo bien, porque muchas veces ve uno y se montan en barcos o ve barcos amarrados en el pantalán y dices, pero bueno, ¿quién ha puesto aquí quién ha amarrado esto? Sí. ¿Quién ha atado? Ya no es amarrar, es atar, ¿no? Casi. Eso, ¿quién ha atado? Eso ya no es amarrar, sino que es atar, exacto. Sí. ¿Quién ha atado eso? Sí, es un poco así, pero vamos, son cosas esenciales, básicas, pero muy bien explicadas, porque es que los diagramas y las ilustraciones son muy buenas. Sí, bueno, como corresponde a la editorial Tutor, ¿no? Que por regla general, cuando hace este tipo de guías, siempre lo acompaña con ilustraciones muy, muy completas, sí, ¿no? Sí. Y este autor, además, tiene otro libro que la verdad es que no recuerdo si lo hemos comentado en el pasado, pero que también ha rescatado Tutor, que es el de Puesta a Punto de Velas y Aparejos, que es un libro similar, pero ya más centrado en lo que es la vela y el aparejo. Pero muy bueno, vamos, es un libro muy bueno en su género, y esto pues viene un poco a complementar esto, ¿no? Sí. Y tiene todo, tiene hasta algún nudito de pesca y todo, o sea, bueno, que tiene un poco de todo. Y luego después de los nudos ya se entra con lo que son las maniobras de, bueno, pues eso, sobre todo es
la maniobra principal más importante es el atraque y desatraque, claro. ¿Qué es lo que hace un barco cuando va para atrás y para adelante? ¿Cómo la hélice? En fin, cosas que son esenciales saberlas. O sea que en realidad está muy bien. La verdad es que a mí me encanta este libro. Sí. Hoy en día que podemos contar con elementos de apoyo, ¿no? Como son las hélices de proa y los molinetes eléctricos, en principio las maniobras en puerto y los fondeos deberían resultar pues más llevaderas, ¿no? ¿Qué viene a aportar este libro, Juan? Bueno, pues es eso, es una manera de aproximarse pues de empezar a dominar este tipo, estas habilidades, ¿no? Que hay que tener cuando uno tiene un barco. Es un libro que yo diría que es bueno, es más bien para el principiante un poco. Ajá, para el que está entrándose. Por ejemplo, ahora que estamos en Navidades, el que tenga pues ese amigo, ese pariente, ese hermano, ese primo, que está, pues que yo qué sé, se ha sacado el PER hace poco y está emocionado, está ahí con el barco que se acaba de comprar o se quiere comprar, y pues mira, este es el regalo perfecto, vamos. En cuanto a sus manos lo empieza a devorar la persona en cuestión y no lo va a soltar. Sí, ideal para quien efectivamente acaba de sacar el PER, por ejemplo, y ya sale con toda la ilusión, ¿no? De tener su propio barco y empezar a hacer ya sus propias maniobras ya. Sí, exacto, claro. Sí. Bueno, pues para hacernos con este libro cualquiera de los títulos que tenéis, sobre todo que tomen nota Santa Claus, que ya lo tenemos aquí ya muy cerca, y también los Reyes Magos, que para enero seguro que vienen cargados y se pasarán por Librería Robinson a tomar nota de todos los pedidos que tendrán. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde recurren, Juan? Pues los Reyes Magos y Papá Noel, que cuando quieran pasarse por aquí, que les vamos a recibir con los brazos abiertos, saben que debería estar en Santo Tomé número 6, que aunque nos vayamos a mudar dentro de un tiempo, estas Navidades estamos aquí. Y el que no ya... Perdona, Juan, repite la dirección porque hemos tenido algún problema. Estamos teniendo algún problema de comunicación, no sé por qué. En Santo Tomé estáis, ¿no? Estamos en la calle Santo Tomé, número 6. Eso es, vale, perfecto. Y que próximamente nos mudaremos más hacia la primavera, pero bueno, por ahora estamos aquí, ya iremos anunciando todo. Y el que no pueda acercarse en persona, siempre puede, o el que quiera antes de escribir su carta a los Reyes Magos o a Papá Noel y ver lo que hay y no puede venir, pues lo puede mirar en la web, en nauticarobinson.com, o nos puede llamar, nos puede escribir, o algún ayudante de los Reyes Magos que también tenga dudas, pues también puede utilizar ese medio. Bueno, pues como siempre hacemos, tomamos nota, te emplazamos al siguiente capítulo, que será ya en enero. Así que como hasta enero no vamos a hablar, pues te deseamos unas muy felices Navidades. Juan, cuídate mucho. Pues igualmente, Jorge, feliz Navidad para ti y para todo el mundo que nos escucha. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. De raza le viene al galgo. Acunado desde niño por el sonido de la mar y el olor a salitre, su padre fue uno de los fundadores de la escuela Glenans. No es difícil que estuviera llamado a ser uno de los grandes regatistas de la historia, con importantes triunfos en su palmarés en regatas oceánicas en solitario. Hoy conocemos la figura de Michel de Joyeux, como siempre hacemos, de la mano de Juan Meredith, para esta sección que hemos dado en llamar Con Nombre Propio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, bien, cansado por lo que vas a contar pronto. Sí. Y bueno, feliz, otro Atlántico completado. Así es, te saludamos con efusividad porque te pillamos en República Dominicana, a punto de regresar a España después de haber cubierto, como dices, otro cruce del Atlántico. Y van 3 en los últimos meses. ¿Qué tal ha ido este? Pues sí, este ha sido muy diferente, acompañado o acompañando, como quieras verlo, desde Cartagena, Murcia, hasta Samaná, hasta República Dominicana. Sí. Éramos 5, era el primer cruce de estos 4 compañeros, del armador y 3 amigos. Un viaje muy, muy especial porque era
Era el nombre del barco es Gran Ric, era en honor a Ricardo Ortega, periodista fallecido hace 21 años, precisamente en esta misma isla, pero no en República Dominicana, sino en Haití, que seguro que mucha gente se acuerda de él. Murió en un cruce de balas, ¿no? Y un gran amigo del armador. Entonces, bueno, muy emotivo todo, muy importante y un honor haber podido participar de este homenaje a Ricardo Ortega también. Qué bueno, pues un viaje bonito donde las cosas han salido como se esperaba, así que enhorabuena, nos alegramos por ello, Juan. Michel de Joyeux es el regatista cuya figura has querido destacar en este podcast. ¿Quién es? Cuéntanos. Pues fíjate, como siempre he dicho en las otras ocasiones, es que al final tirar de Google o de inteligencia artificial es fácil, es muy sencillo. Os van a contar prácticamente todo lo que ha hecho, que no todo, pero Michel para mí es un referente, lo ha sido siempre, el profesor, como lo llaman en Francia. Y tengo varias imágenes, igual que hicimos cuando hablamos de José Luis Ugarte, me gustaría recordar una que creo que lo refleja exactamente, perfectamente quién es Michel de Joyeux, con quien, por cierto, estuve hace no tanto tiempo en esa escala que tuvieron que hacer en Coruña. Coincidí yo también allí, llegué cuando venía de Islandia y bueno, me estuvo enseñándome su barco. Esto lo contaré ahora, pero fíjate, me voy hasta el año 92. Sí. En el año 92, Michel de Joyeux ganó la primera de sus dos Solitaire du Figaro. La penúltima etapa llegó a Gijón. Y en la salida yo tuve a bien ser el chico que con la neumática le ayudó a meter. Hay que recordar que aquellos barcos tenían los motores precintados. Y debí traerle suerte y él mismo pidió que fuera yo el que le sacara otra vez, ¿no? Para esa última etapa en la que se jugaba realmente la Fígaro. Hay que recordar que la Fígaro es una regata que se van sumando tiempos. Bueno. Hay una escena que no olvidaré y que me ha acompañado y que he explicado muchas veces, que es Día de Nordeste de Gijón, los que lo conocen, sol, 20 nudos, los barcos monotipos iguales, llegan a la boya de Barlovento y Michel ya monta primero, después de esa ceñida. Se hacía un pequeño desmarque. El barco bajaba con el pi, la boya de Sotavento en la bahía de Gijón. Michel se queda de pie, mirando la maniobra, viendo cómo lo tiene todo colocado y emplea 20-30 segundos, yo creo que la neumática cerca viéndolo, y va con la mirada viéndolo todo y hace una maniobra increíble, difícil ya con tripulación, como es quitar tangón, recoger SPI por Barlovento tras luchar y salir en la boya con Génova de Mayor cazados. Una maniobra increíble. Con todo eso lo que me quedé fue esa capacidad de concentración, esa capacidad de verlo todo colocado. Y digo que lo refleja muy bien porque Michel participó en una mini transat después de haber corrido en la Post, ¿sí?, con Eric Tabarly en una Whitbread. Quiso participar en una mini transat. Creo recordar que después de haber hecho ya Fígaro y haberla ganado, no le salió del todo bien, tuvo muchos problemas, pero aquel barco, aquel mini transat, y lo recordaba con él en Coruña hace unos meses o hace mes y medio, fue origen de muchas cosas que luego hemos podido ver en sus IMOCAs, en el mismo Class 40 del que te estoy hablando, que vi el otro día. Inventos, imaginación, capacidad de concentración, una capacidad de ver que voy a reflejar en algo que invito a cualquiera que lo busque, que es ese sistema de escota de mayor que he repetido en el Mini Transat, en el IMOCA, en el Class 40, y que es eso, el profesor, ¿no? Tengo que reconocer que una de las cosas que más me gustó del otro día fue la sonrisa de oreja a oreja que se traía. Ha cumplido 60 años. 60 años. Sigue lijando el fondo de su barco en su empresa, en Meragite. Está feliz con el Class 40 que ha desarrollado él. Yo tengo que reconocer que el barco me pareció feo, pero cuando me senté con él y le pregunté detalles de por qué lleva un winch extra chiquitito, el por qué, volví a descubrir a un Michel disfrutando, como digo, con esos 60 años recién cumplidos, 40 años desde que empezó a regatear al más alto nivel. Hay que recordar que ha ganado 2 veces la Vendée Globe. Una de ellas, por cierto, que no se me olvide, después de haber tenido que dar la vuelta a Sable d'Olonne, y remontó y llegó a ganarla, si no recuerdo mal, la del 2008. Y
esa sonrisa, ese ser tan agradable con todos los que pasamos por allí, esas fotografías que se hizo con un montón de gente, el echar esa media hora que he hecho conmigo, a pesar de la distancia en nuestros idiomas, para enseñarme su barco, Michel de Joyeux, el profesor. Uh-huh. Juan, ¿sigues ahí? Sí. Ajá, es que te habíamos perdido por un momento. Hablabas de Michel de Joyeux, el profesor, que quede claro. 3 veces ganador de la Figaro, 2, como decías, de la Vendée Globe, una Ruta del Ron y una Transat inglesa. Menudo palmarés, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Lo que estábamos hablando. El profesor, realmente, esa capacidad de encontrar el hueco a la norma, de sacar el máximo rendimiento a los barcos y ser científico, diría yo. Bueno, pues Michel de Joyeux fue el protagonista en esta sección que llamamos Con Nombre Propio, esos grandes regatistas que bien conoce Juan Meredith, que han dado la vuelta al mundo, en muchos de ellos, la gran mayoría, la vuelta al mundo en solitario, que es uno de tus grandes sueños, Juan. Así que nada, aquí te esperamos en el próximo podcast. Perfecto, Jorge. Un abrazo a todos. Feliz Navidad, por cierto. Un abrazo fuerte y felices fiestas. Cuídate. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Llevar una radio VHF a bordo no es una elección. Dependiendo de la zona de navegación en la que operemos o naveguemos, estamos obligados a tener una radio con la que comunicarnos, con la que escuchar y ser escuchados en caso de emergencia o cualquier otro tipo de mensaje que queramos transmitir. Siempre, ojo, desde el sentido común y la responsabilidad. De eso vamos a hablar, de VHF, con Roberto Bucetas, que ya está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Very High Frequency, ese es el acrónimo, digamos, de VHF, un elemento indispensable a bordo, Roberto. Sí, es el sistema de comunicaciones que vamos a tener a bordo para corto alcance. Después tendríamos ya también banda de medio alcance y para largo alcance pues tenemos onda corta, dentro del espectro de las comunicaciones vía radio. Porque, bueno, para medio y largo alcance cada vez se utiliza menos porque, bueno, va a estar siendo sustituido por las comunicaciones vía satélite. Ya. Y en corto alcance también, porque, bueno, todo el mundo tenemos el teléfono móvil en el bolso y todo el mundo, pues bueno, llama y utiliza los sistemas de comunicaciones de telefonía para hacer cualquier tipo de comunicación. Es decir, que son cosas que cada vez se utilizan menos, pero que siguen siendo muy necesarias a bordo de los barcos. Un sistema, un elemento que, como decimos, las nuevas tecnologías vienen de manera arrolladora. Así todo, Roberto, ¿para qué debemos emplear el VHF a bordo? ¿Cuál es el uso responsable de la radio que debemos hacer? Bueno, pues el uso responsable de los sistemas de comunicaciones a bordo tiene que ser, pues bueno, cosas relacionadas con la navegación y con la seguridad de la navegación, ¿no? Sí. Es decir, yo no puedo hacer ningún tipo de una comunicación para estar hablando con un amigo que está por la mar de lo que hicimos ayer de noche o por lo que estuvimos pescando o cualquier cosa que no sea relativa a la seguridad de la navegación, ¿no? Cosas relacionadas con la seguridad de la navegación. Porque, bueno, hay gente muy aficionada a hablar por radio. Muy aficionada. Yo todavía recuerdo cosas de salidas de pesca, a pescar, y hay gente que está desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche hablando por la radio en un canal que, bueno, que es un canal que no se debe hacer esas cosas. Yo creo que más que pescar, la gente le gustaba hablar por la radio. Comprate una emisora de radioaficionado y dedícate al tema de radioaficionado, pero no te gusta pescar, te gusta hablar y hablar por la radio, y como no es lo único que tienes, pues utilizas la radio. Ya, Después, relativos a mensajes de socorros, urgencia, seguridad, bueno, en el caso de que tengamos un problema a bordo, podemos utilizar los sistemas de comunicaciones o debemos utilizar los sistemas de comunicaciones, ¿no? Hay 3 estadios o 3 criterios de prioridad en las llamadas, ¿no? La primera etapa o primera prioridad máxima sería los mensajes de socorro. El mensaje de socorro sería máxima prioridad, ¿de acuerdo? Viene por el acrónimo, la señal de socorro sería el Mayday, que conocemos, todo el mundo conoce el concepto de Mayday, ¿no? Que viene de la radiotelegrafía cuando se utilizaba el SOS, que, bueno, todo el mundo dice que es el acrónimo en inglés anglosajón de salvar nuestras almas, el Forward Soul,
aunque bueno, no viene de ahí, viene de principios del siglo XX, que se buscaba una combinación para transmitir vía radiotelegráfica que fuera sencilla y fácil de comprender y de entender, y de la gente que la escuchara claramente y rápidamente distinguiera que es un mensaje de socorro, que hay 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Y ahí viene el concepto del SOS, aunque después se decía que venía de ahí, de salvar nuestras almas. Sí. En radiotelefonía, el acrónimo, la señal de socorro sería el Mayday, que viene del francés, viene de Maydes, que quiere decir ayudadme. Y esa primera fue cuando se empezó a utilizar esa señal de socorro. Prioridad máxima. Estamos hablando que para esos casos lo que se busca es un peligro grave inminente para el tema del buque, del barco, una vía de agua, un incendio a bordo, pues tendríamos que lanzar un mensaje de socorro. Sí. Por debajo, bajando un poco en prioridad, tendríamos mensajes de urgencia. Un mensaje de urgencia es un mensaje que tiene la señal de urgencia, sería el pam pam, que hablando un poco de dónde viene el concepto pam pam, pam pam, pam pam, pues proviene del francés pane, que significa avería, rotura, fallo de cualquier clase o cualquier elemento que tengamos en el barco, ¿no? Y aquí podemos ver como ejemplos, pues bueno, el caso de que tengamos una situación de una consulta radiomédica, pues bueno, pues la podemos hacer previo aviso por un mensaje de urgencia, ¿no? O una situación de hombre al agua, tendríamos que un mensaje estaría englobado dentro de los mensajes. El tercer estadio sería seguridad, mensajes de seguridad, pues la distintivo de llamada sería securité, pues aquí Peña Radio, con aviso urgente a los navegantes. Pues alertamos a todos los barcos que se va a lanzar un mensaje de seguridad para que después se transmita a través de un canal de trabajo. No se puede transmitir a través del canal 16, sino que el aviso se da por el 16 y luego pasaríamos al canal de trabajo, bueno, de la estación costera o organismo que transmita esa señal de seguridad. Y por último, llegamos a las llamadas de tráfico. Tráfico sería comunicaciones, pues bueno, con cualquiera o con otro barco, y podemos hablar, pues no sé, una llegada a un puerto deportivo que queremos pedir atraque, cualquier circunstancia relativa a la navegación, podemos hacerlo como llamada de tráfico. Y todo eso estamos hablando por VHF, ¿no? Podemos hacer también a través de banda de medias o a través de onda corta. O a través de comunicación vía satélites, pues bueno, utilizábamos antiguamente, lo primero que empezó a utilizarse vía satélites, Marsat, y después siguen existiendo muchos sistemas de comunicaciones vía satélite, y hasta ahora, bueno, quizás el más utilizado ahora en la actualidad sería el Starlink, ¿no? Que está bastante de moda, pues bueno, quién es el propietario de la casa. Ya. Los diferentes canales de radio, Roberto, tienen distintas aplicaciones, ¿no? El 16 para llamadas de urgencia y seguridad, por ejemplo, o el 9 para uso entre embarcaciones deportivas y de estas con las marinas. Pero hay 2 tipos de llamadas especialmente importantes porque de ellas depende a veces pues un rescate o una asistencia médica, ¿no? Hablamos de la DSC, la llamada selectiva digital, y el distrés. ¿Son lo mismo? Bueno, hablar de la llamada selectiva digital es cuando utilizamos técnicas digitales para comunicarnos vía radio, ¿no? Entonces eso es una llamada selectiva digital, un DSC. Y dentro del DSC, que bueno, todos los equipos ahora van a tener de llamada selectiva digital porque es obligatorio. Hay unas pequeñas excepciones para un tipo de barcos, en concreto de recreo, que todavía pueden seguir utilizando equipos de comunicaciones sin llamadas selectiva digital. Pero bueno, vamos a dar por supuesto que todo el mundo tiene que tener DSC. Pues bueno, el DSC nos da muchas ventajas en cuanto a lo que sería el sistema de comunicaciones. La comunicación es de tráfico y de vía voz. Sí. De voz no va a cambiar prácticamente nada, porque vamos a seleccionar un canal y vamos a comunicarnos a través de ese canal vía voz. Pero lo que sí nos da unas prestaciones muy importantes, y desde el punto de vista de la seguridad, es cuando vamos a tener que lanzar un mensaje de socorro. Si lanzamos un mensaje de socorro por llamada selectiva digital, pues bueno, lo único que tenemos que hacer simplemente, tenemos un botón rojo que pone distress en el equipo, lo presionamos ese botón y lo mantenemos presionado, empieza una cuenta atrás de 5, 4, 3, 2, 1 y automáticamente lanzamos un mensaje de socorro. No tenemos que ir al tema del protocolo de llamada de socorro que pasaba por indicar la señal de socorro, si estamos haciéndolo por voz, me refiero, ¿no? La llamada de socorro 3 veces, Mayday, 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 después lanzamos el mensaje de socorro indicando el barco, la naturaleza del peligro y lo que nos pasa, y después estaría el tráfico de socorro.
Toda esa llamada por voz, pues probablemente en el 80-90% de los casos la podamos perder, porque alguien escuchó un Mayday por ahí perdido o a lo lejos. Cuando vamos ya al equipo, pues no pudimos coger ningún dato de lo que estaba pasando y va a ser complicado. Con la llamada selectiva digital, ese distress, ese mensaje de socorro, pues simplemente es presionar el botón de distress, esos 5 segundos. ¿Y qué mandamos nosotros en ese mensaje de socorro? Pues vamos a mandar la identificación del barco con su MMSI, la identificación en materia de comunicaciones de a bordo. Vamos a mandar la hora en la que se está transmitiendo ese mensaje de socorro. Vamos a mandar el peligro, es decir, podemos configurar dentro de lo que sería ese mensaje de socorro qué es lo que nos pasa. Si lo lanzamos directamente presionando el botón 5 segundos y no da tiempo a configurar, nos va a decir que un mensaje de socorro sin naturaleza del peligro, no se sabe lo que es. Va a indicarnos la posición, porque los equipos de comunicaciones con DSC tienen que estar pinchados en una antena de GPS, y nos va a indicar el canal de trabajo para hacer el tráfico de socorro posteriormente, que va a ser el canal 16. Y todo eso se transmite automáticamente y va a salirnos en la pantalla de todos los equipos que estén en la zona de cobertura de UHF, por eso si estamos en cobertura de UHF, y cada entre 3 minutos y medio y 4 minutos y medio se va a repetir ese mensaje automáticamente hasta que alguien dé un acuse de recibo, un ACK, o el propio barco cancele ese mensaje esa llamada de socorro. Sí. Y queda todo grabado en la pantalla. Es decir, yo lo voy a mirar y sé qué barco era, sé dónde estaba la posición del barco, tiene la naturaleza del peligro, incluso puedo saber la naturaleza del peligro. Es decir, que bueno, es mucho más eficaz en cuanto a la localización de un barco que está pidiendo auxilio que lo que sería antiguamente por el Mayday, aquí la embarcación tal, estoy en situación, donde sacas la situación, transmites las coordenadas, latitud y longitud, por voz, será un poco eficaz. En la actualidad, pues, bueno, nos garantiza que ese mensaje de socorro va a llegar y va a quedar toda la información grabada en los equipos de todos los barcos. Bueno, y si estamos en zona de cobertura del UHF, pues llegará a una estación costera o llegará a una torre de salamiento, es decir, que va a llegar directamente ya a quien nos va a posteriormente prestar asistencia, ¿no? Bueno, pues sobre UHF hay para hablar horas, ¿no? De su importancia, pues dan fe todavía a día de hoy los manuales y la formación que se imparte en los cursos para la obtención de una titulación náutica. De esto hemos hablado, de VHF, con Roberto Bucetas, una vez más, a quien agradecemos que haya compartido estos minutos con nosotros, a quien deseamos unas felices fiestas y a quien esperamos volver a escuchar el año que viene, si te parece, en A Son de Mar. Roberto, un abrazo grande. Vale, pues perfecto. Igualmente para vosotros unas felices fiestas y un fuerte abrazo y nos veremos en la próxima temporada, sin lugar a dudas. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Ya sabes, si quieres escuchar la conversación que hemos mantenido con Israel Eres de Marviviendo en toda su amplitud, pues la semana que viene tienes una cita en nuestro canal de YouTube. Atento a nuestras redes sociales. Volvemos el año que viene. Si te han gustado los contenidos, no dudes en compartirlos. Feliz Navidad, que 2025 se vaya sin estridencias y que 2026 entre con música de clarines y timbales, anunciando un buen año. Hasta el próximo podcast. Adiós. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. The hours and minutes till the last week of December. For me the Christmas spirits flow as early as September. It's the best of seasons, come and raise your glass and sing. No need for other reasons,
Glory to the newborn king. I drink to Santa and his helpers too. Here's to mistletoes and here's to you. Jingle them bells and frolic come. Let's sing and dance and cheer. It's the best time of the year. The best day of the year. Yes, it is the best day of the year. Here, here. A Son de Mar, la náutica en un podcast.